Muy bien, buenas noches para los que están viendo la grabación. Vamos a revisar los ejercicios de la semana 19, ¿sí? Los ejercicios de repaso, ¿no? Bien, no olvidemos que lo importante no son solo las claves, sino analizar y observar la pregunta. Así que vamos a ir explicando los diversos aspectos, ¿sí? Y ustedes van cotejando también con el desarrollo de sus ejercicios, ¿sí? Ujú. A ver, vamos con la pregunta número 1. Eh, la primera unidad del curso, recuerden, se enfoca en lo que es la literatura universal, ¿no? Y aborda la literatura griega, sobre todo, que es con lo que se inicia, y de ahí nos vamos hasta la, el Renacimiento, ¿no? La Edad Moderna, que es de manera muy general, ¿no? Ahí nos enfocamos en Romeo y Julieta, y de ahí ya llegamos a el siglo XIX, donde ya se ve con un poco más de detalle algunos aspectos como el realismo, romanticismo, y se cierra con la metamorfosis, ¿no? De Kafka, ¿no? Ese es el recorrido, digamos, de la primera unidad. Entonces, en este repaso se acerca como primera pregunta un ejercicio sobre la épica, ¿no? La épica griega. Vamos a revisarlo. A ver, Saraí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Eh, Estaba aquí revisando los ejercicios de la semana 19, ¿ya? Pero si tienes alguna pregunta, inquietud en particular, podemos aclarar. Sí, te estoy escuchando. Buenas tardes, profesor. No sé, me parece perfecto que avancemos con las preguntas del repaso. Y ya, entonces voy a ir avanzando. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, así sean ¿no? De temas que no estén acá en el repaso, eh, bienvenida a la pregunta, ¿ya? En cualquier momento me interrumpes, no hay problema. Bien, entonces, esta es la primera pregunta, señalaba, y se enfoca en lo que es la épica, ¿no? Más o menos en el panorama que nosotros trazamos en el desarrollo de la literatura antigua, la literatura griega, ¿no? No olvidemos, nos concentramos en la épica, que se desarrolla más o menos en los siglos 8, 8, 9, ¿no? Que más o menos el periodo, por ejemplo, de composición de la Ilíada y la Odisea, y que se ubica dentro digamos, de los periodos, ¿no? Del mundo antiguo griego en la época arcaica, ¿no? En una etapa formativa, ¿no? Y eso es lo que nos presenta, sobre todo estos dos poemas épicos, ¿no? Ese periodo de formación, ese periodo de consolidación del mundo griego, ¿no? Y la Ilíada se enfoca sobre todo en ese mundo mitológico de los dioses, ¿no? De los conflictos, ¿no? De las diversas ciudades, estados que van a constituir, ¿no? Ese mundo griego. Entonces, la primera pregunta se concentra sobre, ¿no? La Ilíada, decíamos, ¿no? Y lo que nos pide, dice, es identificar cuál es la afirmación o cuál es la idea correcta, ¿no? Con respecto al fragmento que se presenta, ¿no? A ver, creo que se me ha ido la compartir pantalla, a ver un segundo. No puedo compartir. Ujú. Ya estamos nuevamente. Ujú. Ya. Entonces hay que acercarnos al fragmento, ¿no? No hay que olvidar que en este tipo de preguntas siempre hay que concentrarnos en el fragmento y hay que procurar siempre identificar, ¿no? Más o menos o a qué parte del argumento pertenece o digamos, qué personaje es el que se está abordando, ¿no? Que más o menos por ahí es por donde siempre giran estas preguntas, ¿no? Entonces dice, respondióle enseguida Tetis derramando lágrimas, ¿no? Tetis es una diosa
es la madre, digamos, de Aquiles, ¿no? Entonces, aquí al parecer ella le está hablando a Aquiles, ¿no? Porque dice, ay, hijo mío, dice, ¿no? Entonces dice, ¿no? Ay, hijo mío, ¿por qué te he criado si en hora aciaga te di a luz? ¿No? Ojalá estuvieras en las naves sin llanto ni pena, ya que tu vida ha de ser corta. Aquí le está hablando Aquiles, ¿no? Y dice, ¿no? Ojalá estuvieras en las naves sin llanto ni pena, dice, ¿no? Nos da a entender, ¿no? Que probablemente estamos en la parte, ¿no? En la parte que correspondería al momento donde ya Aquiles se ha refugiado en sus naves, ¿no? Es decir, recordemos nosotros que el conflicto principal de la Ilíada gira en torno a la cólera de Aquiles, ¿no? Una cólera, una emoción, un sentimiento que surge debido a que Aquiles, ¿no? Se siente traicionado, ¿no? Porque le han quitado a una de sus esclavas, ¿no? Que es Briseida, ¿no? Le quitan a Briseida y entonces él, en rechazo a esa acción de Agamenón, pues se refugia en su nave, decide no pelear y de esa manera el conflicto, ¿no? Entre griegos y troyanos empieza a inclinarse a favor de los troyanos, ¿no? Porque Aquiles, que era el gran guerrero, ya no está, ¿no? En el campo de batalla y eso provoca que los griegos empiecen a perder, digamos, en el conflicto, ¿no? Porque del otro lado tenían a Héctor, ¿no? Que también era un gran guerrero y Héctor estaba, pues, asolando también el ejército griego, ¿no? Bien, a ver ahí que se me va el compartir pantalla. Ya. Entonces, parece que es el momento al cual se alude este diálogo. Luego dice, ¿no? Ahora eres juntamente de breve vida y el más infortunado de todos, le dice, ¿no? Ahí hay cuando dice juntamente de breve vida, se está refiriendo a que él va a morir próximamente. Y al expresar esa frase, nos da a entender que Tetis, la diosa, eh, tiene, digamos, una certeza, un conocimiento sobre el destino de Aquiles, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una pista que nos da, ¿no? Luego dice, con hado funesto te parí en el palacio, con hado funesto, es decir, con destino funesto. Nuevamente otra alusión a lo que le va a suceder a Aquiles, ¿no? Yo misma iré al nevado Olimpo y hablaré a Zeus, que se complace en lanzar rayos por si se deja convencer. Tú quédate en las naves de ligero andar, conserva la cólera contra los aqueos y abstente por entero de combatirlo. Entonces, en el fragmento queda claro que se está hablando de Aquiles y que estamos en el momento cuando Aquiles ha dejado la lucha y se ha refugiado en sus naves, colérico, porque lo han traicionado, ¿no? Es decir, le han quitado a su esclava, Agamenón se apropió de él. Y en lo que dice su madre, Tetis, habla de su destino, ¿no? De su hado funesto, como dice. Entonces, revisamos nosotros las alternativas y la alternativa A dice, Tetis advierte la fatalidad que se cierne inevitablemente sobre Aquiles, ¿no? Entonces, esta de acá viene a ser la clave, claramente, porque podemos apreciar ahí en la línea 3, ¿no? En la línea 4, como el Tetis advierte, ¿no? Sobre el destino, es decir, sobre lo que le va a suceder a Aquiles, ¿no? Y de esa manera, entonces, se expresa ahí el tema de la eh, premonición, ¿no? Del destino, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ir. Tengo un pequeño problema con el sistema sobre compartir pantalla. A ver, un segundo. No sé por qué. Pero bueno, yo voy a continuar. Así es, estoy yendo un poco la pantalla. Ustedes tienen el cuadernillo también, así que podemos
ir cotejando de esa manera, ¿ya? Muy bien, entonces la clave es la, ¿ya? Perfecto. Veamos ahora por qué las demás alternativas no son la clave, ¿ya? En la B dice, la diosa pronostica con pesar la muerte temprana del rey Agamenón, ¿no? Eh, Aquí la B es errónea porque está planteando que Tetis le habla a Agamenón y lo llama hijo, ¿no? Pero sabemos que es Aquiles el hijo de Tetis, entonces el error de Agamenón no es, ¿no? Ahora, alguien puede pensar y decir, pero profesor, esta pregunta al final me está pidiendo que yo recuerde, ¿no? Es decir, haga memoria de quién es el hijo o quién es la madre de Aquiles, ¿no? Pero en el fragmento se puede inferir, ¿no? Precisamente cuando en las últimas líneas se habla de, o le dice, ¿no? Tetis le dice, quédate en tu nave y conserva tu cólera. O sea, qué personaje es el que realiza esa acción? Pues no hay otro que Aquiles, ¿no? Entonces, la pregunta no deja de tener este grado de inferencia, digamos, que se exige, ¿no? En las DECO. Entonces, así no recordáramos, ¿no? Hijo de quién era Aquiles, podíamos inferir que era Aquiles, ¿no? El que se presenta o quien es aludido acá. Vamos con la C, ¿verdad? Dice, el hijo de Tetis viajará hasta el Olimpo para convencer al dios Zeus, ¿no? No es el hijo de Tetis, es Tetis quien va a viajar, ¿no? Tetis está hablando y ella le dice, yo hablaré con Zeus. Entonces ahí la C no es correcto porque, repetimos, no es el hijo de Tetis quien va a viajar, sino es Tetis, ¿no? Ay, perdón, esto no es así. El error está por acá. Ya, entonces, y en la D, ¿no? En la D dice, los dioses influyen en el desarrollo de la lucha entre troyanos y aqueos, dice, ¿no? Em, Eso es cierto si lo vemos, si lo vemos, ¿ya? En, en cuanto a la obra completa, ¿no? Es decir, en cuanto a todo el poema, ¿no? Pero si nos ceñimos solamente al fragmento, ¿no? El fragmento no está aludiendo a la lucha entre troyanos y aqueos. El fragmento tiene dos momentos. Uno donde Tetis le dice, ¿no? Que expresa su pena por Aquiles, ¿no? Y más aún por su destino, ¿no? Y luego le dice, voy a ir a hablar con Zeus, ¿no? Tú quédate acá. Eso es todo lo que dice. O sea, no hay intervención de los dioses dirigido al conflicto entre troyanos y aqueos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, si bien es parte del tema, digamos, de la obra, no está presente en el fragmento, ¿no? El fragmento en ese sentido es muy puntual, ¿no? Y luego la alternativa E dice, Teti solicita a Héctor que deje la pelea y espere la decisión de Zeus, ¿no? Nuevamente es como en el caso de la B, ¿no? No es Agamenón a quien se está dirigiendo Tetis. En este caso no es Héctor a quien se dirige Tetis, sino eh, es Aquiles, ¿no? Entonces por eso aquí la alternativa E tampoco es la clave, ¿no? Muy bien. Vamos entonces con la siguiente. Vamos con la pregunta número 2. Recordemos aquí, lo importante es que nosotros sí identifiquemos el desarrollo de la pregunta, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver acá. A ver, nuevamente, no me deja compartir el Zoom, el Meet, no sé por qué Meet, esta plataforma ahorita, no sé por qué. Ya, a ver, volvemos con la pregunta 2. A ver, vamos a ver. Ujú, ya, muy bien. La pregunta 2, ¿verdadero o falso? Y sobre la Ilíada también. ¿No? Es una pregunta también sobre la Ilíada. ¿Mm?
al parecer se enfoca en el argumento, ¿no? Eso es lo que marca. Entonces, la primera alternativa o el primer enunciado dice, al comenzar la obra, Aquiles discute con el Atrida Menelao, ¿no? Aquiles discute con el Atrida Menelao. Con quien discute Aquiles es con Agamenón, ¿no? Agamenón aquí es, digamos, el centro también, ¿no? De ese conflicto, porque es Agamenón quien le va a hurtar, digamos, la esclava a Aquiles, ¿no? Agamenón se lleva a Briseida porque, recordemos, ¿no? El poema se inicia con el conflicto de la esclava Criseida, ¿no? Que Agamenón había tomado prisionera, ¿no? Y Crises, el padre de Criseida, ¿no? Exige, ¿no? Que le devuelvan a Criseida, ¿no? Y para eso Apolo, porque Crises era como el guardián, ¿no? del templo de Apolo, Apolo diezma, ¿no? El ejército, ¿no? Envía la peste, ¿no? Y entonces tienen que devolver, ¿no? A Crises a su hija. Y en compensación, según Agamenón, él toma una de las esclavas de Aquiles, a Briseida, ¿no? Y eso es lo que provoca precisamente el conflicto y el abandono de Aquiles, ¿no? De la guerra, ¿no? Entonces aquí el A1 es falso, ¿no? Por eso es falso, porque no es Menelao, es Agamenón con quien discute Aquiles. Luego la 2 dice, ¿no? La retirada de Aquiles genera terribles pérdidas a los griegos. Correcto, eso es verdadero, ¿no? Porque la guerra de Troya, que es lo que recrea la obra, se constituye sobre la base de la lucha, por un lado, el bando de los ejércitos griegos, que está conformado por diversas eh, grupos, digamos, ¿no? Entre los cuales destacaba sobre todo los aqueos, y en el otro lado, los troyanos, ¿no? Que de igual manera también estaban conformados por diversos grupos, ¿no? Entre los cuales sobresalían los teucros. Entonces, estos dos grandes bandos tenían a su vez también dos grandes guerreros, ¿no? En el caso de los griegos estaba Aquiles y en el caso de los troyanos estaba Héctor, ¿no? Entonces, cuando Aquiles abandona la batalla, Héctor es el que va a imponer ahora, ¿no? La fuerza y va a lograr, ¿no? Diezmar, destruir, digamos, ¿no? Al ejército griego, ¿no? Entonces, el enunciado 2 es correcto, ¿no? Porque al salir Aquiles, pues la balanza estará a favor ahora de los troyanos, ¿no? Muy bien. La pregunta número 3, vamos a volver a compartir. Ya, no sé por qué el Teams me hace esto hoy día. Ya, entonces, en la pregunta, el enunciado 3 dice, Héctor, héroe máximo de los aqueos, da muerte a Patroclo, ¿no? El enunciado es casi, casi verdadero, porque sí es Héctor quien mata a Patroclo, ¿no? Recordemos esa secuencia. Eh, Todos, ¿no? Pedían a Aquiles que regresara al campo de batalla, ¿no? Porque, como estábamos señalando, los teucros, pues, estaban encima ya, ¿no? De los ejércitos griegos. Y Patroclo, ¿no? El amigo, el cercano, digamos, de Aquiles, también le pide a Aquiles, ¿no? Que regrese, pero ante la negativa es Patroclo quien le pide salir él a pelear entonces, ¿no? Y le va a pedir a Aquiles su armadura, ¿no? Y con la armadura de Aquiles, Patroclo sale a pelear. Todos piensan que él es Aquiles, ¿no? Por la armadura que lleva, y de eso, pues, Patroclo, digamos, se aprovecha y empieza a matar a los troyanos, ¿no? Hasta que Héctor se da cuenta de que no es Aquiles, sino es Patroclo, ¿no? Y entonces va y lo mata. Entonces, sí, en parte el enunciado 3 es verdadero. Lo que, sin embargo, lo elimina este enunciado
es que Héctor no es un aqueo, Héctor es un teucro, digamos, ¿no? Héctor pertenece al ejército de los troyanos, ¿no? Aquí hay un punto en el que hay que tener muy en cuenta lo que estábamos señalando hace un momento, ¿no? En el poema La Ilíada, muchas veces al hablar del ejército griego se emplea el término aqueo y en el caso de los troyanos el término teucro. Y tiene que ver, como decíamos hace un momento, con los diversos pueblos que se organizan dentro del ejército de cada bando, ¿no? En el caso de los griegos y en el caso de los troyanos, ¿no? Entonces, ahí hay que marcar siempre esa diferencia, ¿no? Héctor es un troyano, es teucro, y Patroclo es un aqueo, en tal caso, ¿no? Un personaje que pertenece al ejército griego, ¿no? Entonces, ahí es donde está el error de la 3. La 4 dice, Aquiles retorna a la guerra para vengarse de Héctor, ¿no? Sí, eso es verdadero, ¿no? Porque Aquiles al enterarse de que Héctor había matado a Patroclo, regresa a pelear, ¿no? Pero regresa para vengarse de Héctor. O sea, no es que Aquiles regrese para pelear por los troyanos, por los griegos, sino que su objetivo es matar a Héctor, ¿no? Vengarse por la muerte de Patroclo. Entonces, eso es verdadero, ¿no? La 4. Y la 5 dice, la obra concluye con los funerales del héroe Héctor, ¿no? Correcto, ¿no? En el canto 24, ¿no? Se realizan los funerales de Héctor. Eh, Recordemos que cuando Aquiles mata a Héctor, ¿no? Tal es la, digamos, la insanía, la cólera de Aquiles en ese momento que trata de destruir el cuerpo de Héctor, ¿no? El cadáver de Héctor, ¿no? Lo ata a su carroza y lo arrastra por las piedras con la intención de que se haga pedazos, ¿no? El padre de Héctor, Príamo, que era el rey de Troya, le pide a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo, ¿no? Y es así como Aquiles le entrega el cadáver de Héctor a su padre Príamo y este, en el canto 24, pues le rinde los honores, le rinde un funeral, ¿no? Ahí es donde termina el poema, ¿no? En los funerales de Héctor, ¿no? Con lo cual, ¿no? Ya se está marcando o se está insinuando, ¿no? El final de la guerra de Troya, ¿no? Porque, claro, si cuando Aquiles se había marchado, los troyanos empezaron a vencer, ¿qué se puede inferir cuando vemos que Héctor ha muerto? ¿No? Se entiende que los griegos ganarán, ¿no? Porque tienen a Aquiles de su lado, ¿no? Muy bien, entonces por eso la clave aquí es la D. Ya no puedo marcar porque parece que cuando empiezo a marcar acá, el Teams me ha estado arrojando fuera, así que solamente voy a ir explicando, no puedo marcar las alternativas, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Recordemos cualquier pregunta, ¿sí? Cualquier duda, por favor, para poder eh, absolverla, ¿no? Vamos con la pregunta 3 e ingresamos a la tragedia, ¿no? La tragedia griega, ¿no? Se va a desarrollar entre los siglos 6 y 5, que ya corresponde a otra etapa dentro de la historia de la Grecia antigua, ¿no? Habíamos estado hablando del periodo arcaico y ya entrado el siglo 6, siglo 5, sobre todo, se desarrolla lo que se conoce como el periodo clásico, ¿no? Que es la etapa de mayor eh, realce, de mayor importancia, ¿no? De mayor plenitud, sobre todo, ¿no? De la ciudad de Atenas, ¿no? Recordemos que este mundo griego no era una nación, no era un país, sino estaba conformado por diversas ciudades, ¿no? Ciudades-estado, y entre las cuales en este periodo sobresale Atenas, ¿no? Es en ese periodo de auge, de, de gran predominio, donde se va a consolidar el teatro, ¿no? Las epopeyas ya fueron dejadas atrás, ¿no? Y ahora es el momento del teatro griego. Entonces, aquí la pregunta va a apuntar al origen de la tragedia griega, ¿no? Dice, ¿no?
La tragedia griega surgió en el siglo VI a.C. en el contexto de festivales en honor a Dioniso, especialmente las grandes dionisíacas de Atenas, ¿no? Eran pequeños como rituales, ¿no? Que se desarrollaban para celebrar, ¿no? Al dios Dioniso, dios de la naturaleza, ¿no? Dios de la fertilidad, dios del vino, ¿no? Y se entonaban, ¿no? En sus cantos, en las celebraciones, unos cantos, unas composiciones que se llamaban ditirambos, ¿no? Los ditirambos, ¿no? Se exaltaba la imagen de Dioniso, entonces es esa representación, ese contexto, ese ritual, esos cantos que marcan la base sobre la cual luego se va a ir formando el teatro griego, ¿no? O sea, hay que entender que el origen del teatro griego es un proceso, ¿no? No es que un día alguien se levantó y dijo voy a hacer un teatro donde va a haber personajes con un escenario, un coro, etcétera, y ya está, ¿no? Sino que va a ir paulatinamente en el paso de los años, implementándose diversos aspectos que luego van a caracterizar y van a definir el teatro griego, ¿no? Bien, veamos las alternativas, dice. Dice, el coreuta, vayamos por la clave primero. La clave acá es la 6. Dice, el corega asumía los gastos de la representación dramática. Ya. Eh, ya en la plenitud del desarrollo del teatro griego, estos se desarrollaban a través de, vamos a llamarlo así, concursos, festivales, podríamos quizá llamar, que se desarrollaban a lo largo del año. Uno de ellos, las grandes dionisíacas, que se desarrollaban entre fines de marzo e inicios de abril, era un momento en el que se representaban en concurso las tragedias griegas, ¿no? Más adelante, ¿no? En otro periodo, en las Leneas, ¿no? Una etapa, en un momento posterior, se desarrollaban concursos donde se presentaban los dramas satíricos, por ejemplo, ¿no? Las comedias, ¿no? Pero en estas grandes dionisíacas nos concentrábamos sobre todo en las tragedias, ¿no? Muy bien, estos eventos eran financiados por un personaje, un individuo acaudalado, ¿no? Que pagaba, ¿no? Todo lo necesario para la representación, ¿no? A este sujeto que asumía ese rol se le llamaba corega. O sea, el corega es el nombre del rol, ¿no? De el financista, ¿no? De las representaciones, ¿no? Entonces, y era un personaje clave que permitió el desarrollo del teatro griego, ¿no? Porque sin esa financiación, digamos, no habría un desarrollo mayor del teatro griego, ¿no? Entonces es verdadero, la C. Muy bien. ¿Por qué las demás alternativas no son correctas? A ver, dice, el coreuta, especie de solista, solía disfrazarse de sátiro, ¿no? El coreuta, especie de solista. Ah, ya. A ver, ahí la alternativa A es parcialmente verdadera, pero hay un aspecto que la invalida. El coreuta se le denomina así al integrante del coro. Sabemos, y esto un poco como para recordar, que en los orígenes y en la base del teatro clásico, del teatro griego, este se conformaba por el coro, o sea, era el centro, es el germen, es el origen del teatro griego, el coro, que era un grupo de hombres que danzaba y cantaba, ¿no? Eh, en los inicios en honor a Dionisos, ¿no? Los ditirambos, ¿no? A estos integrantes se les conocía como coreutas, ¿no? Integrante, ¿qué es un coreuta? Es el integrante del coro, ¿ya? Y sí, es verdad, los coreutas se disfrazaban de sátiros en la representación, ¿no? Un sátiro, este ser mitológico, ¿no? Híbrido, ¿no? Mitad hombre, mitad cabra, ¿no?
se eh, representaba o eran representados por los coreutas, quienes inclusive se disfrazaban, ¿no? Del sátiro, se ponían la piel, ¿no? Del macho cabrío y libaban, ¿no? Entonces había todo un ritual de representación donde el coreuta, repito, encarnaba al animal, ¿no? Lo que invalida la alternativa A es ahí el término solista. El coro es un elemento base de la representación dramática, de ahí de donde va a construirse todo. Pero los coreutas no son solistas. ¿Por qué? Porque su naturaleza es precisamente actuar en conjunto. Son un coro, ¿no? El coreuta, ¿no? El coreuta, perdón, es el que integra el coro, ¿no? Hay un solista, sí, que en los orígenes se denominaba el corifeo, ¿no? Quien era un personaje o un sujeto, un individuo, que si bien acompañaba al coro, se distinguía de él, ¿ya? Mientras el coro cantaba, el solista guardaba silencio y cuando el coro descansaba, pues el solista intervenía, ¿no? Muchas veces narrando alguna historia sobre Dionisos o también entonando algún poema, ¿no? Entonces, hay esa diferencia, ¿no? Entonces el coreuta no es un solista, el coreuta es un integrante de un grupo, él es el integrante del coro. El que es solista es el corifeo, ¿no? En tal caso aquí debió de escribirse el corifeo, especie de solista, ¿no? En tal caso, ¿no? Pero es por eso invalidada la A, ¿no? Luego la B dice, los integrantes del coro eran conocidos como corifeos. Bueno, por lo dicho en la A, inferimos que la B no es verdadera, ¿no? Porque los integrantes del coro eran los coreutas. El corifeo era el solista, ¿no? Una suerte de director que se complementa con el coro, ¿no? Que alterna con el coro, corifeo. Muy bien. La D, ¿por qué no es la D? Dice, cada integrante del coro era un actor que respondía cantando. Bueno, en los orígenes tenemos el coro y el corifeo, ¿ya? Que en los orígenes desarrollan, ¿no? Estos rituales, estos cantos, ¿no? En torno a Dionisos, ¿no? Pero en algún momento de la historia y de este proceso, el corifeo evoluciona, ¿no? Y pasa a representar y a encarnar a personajes. El corifeo se convierte en un actor, ¿ya? Se convierte en un actor. Entonces, la D es incorrecta porque está aludiendo a los coreutas. Cada integrante del coro era un actor, no. El corifeo es el que deriva en actor. Y más adelante aparecerán otros actores más, ¿no? Porque muy en los orígenes, ¿no? Del teatro, este solamente se desarrollaba con un coro y un actor o corifeo. Luego evoluciona y aparece un segundo actor, un tercer actor, ¿no? Y eso le da más eh, participación al diálogo, a la dramatización, ¿no? Y ahí ya estamos ya en la plenitud del teatro griego, ¿no? En la representación dramática, ¿no? Muy bien, entonces por eso la D no es la clave, ¿no? Porque acá se está refiriendo al coreuta como actor y el coreuta no era actor, ¿no? Él era el corifeo y de ahí luego ya aparecen los demás actores. La I dice, ¿no? Las grandes dionisíacas se llevaban a cabo en el ámbito rural. No, si bien los orígenes del teatro griego es rural, ¿ya? Los antiguos rituales que se desarrollaban en el ámbito rural, ¿ya? El teatro, ¿sí? Y con ello las grandes dionisíacas, porque no olvidemos que las grandes dionisíacas son estos concursos o competencias de teatro, ¿ya? De tragedias, ya es una práctica urbana, ¿no?
ya tienen un espacio definido en el ámbito de la ciudad, ¿no? Que va a ser el teatro, ¿no? Con las graderías, con el escenario, con este espacio denominado orquesta, que es donde se desplazaba el coro, ¿no? Entonces ya era un espacio definido dentro de la urbe, ¿no? Ahí era donde se desarrollaban las grandes dionisíacas, ¿no? Entonces es más urbano, ¿no? Rural, algunos dicen que las lineas se desarrollaban más en el ámbito rural, pero acá enfocándonos en las grandes dionisíacas, el enunciado es erróneo porque no es en el ámbito rural, sino urbano, donde se realizan las grandes dionisíacas, ¿no? Muy bien, esa es por la pregunta 3. Muy bien, seguimos entonces. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, vamos con la pregunta número 4. Y aquí nos vamos a Edipo, ¿no? Nos vamos a Edipo y dice, ¿no? Edipo Rey, dentro de la evolución de la tragedia griega, recordemos, vimos Edipo, cuyo autor Sófocles es uno de los grandes innovadores del teatro griego, ¿no? No olvidemos que Sófocles es quien introduce el tercer actor dentro de la representación dramática, ¿no? Los orígenes, recuerden, era solamente coro, luego aparece el corifeo, luego el corifeo deriva en actor, había un actor ahí, luego aparece dos actores, ¿no? Y luego con Sófocles es que se introduce un tercer actor en escena y con ello se consolida el diálogo, la dramatización, la representación, ¿no? Claro, el canto queda porque es un distintivo del teatro clásico, pero ya los rasgos, ¿no? básicos del teatro están ahí consolidados, ¿no? Muy bien, dice entonces, Edipo Rey forma parte del ciclo tebano, ¿no? Se le llama así porque hay, así como en el caso de la épica, cuando hablamos de Odisea y de Iliada, el teatro griego también va a tomar como fundamento aquella época, ¿no? De dioses, ¿no? Y de hombres, de guerreros, que era conocida como la Edad Heroica, ¿no? Un periodo que se puede ubicar más o menos entre el siglo XII, siglo XI, ¿sí? Muy, muy en los inicios del mundo griego, ¿no? Que es este periodo de, repito, de grandes héroes, un periodo formativo de dioses, que sirve como fuente, ¿no? Para la composición de la literatura griega, ¿no? Lo vemos con la épica y lo mismo sucede con las tragedias, ¿no? Y aquí cuando habla de profundiza, dice, ¿no? En los mitos de Tebas, perdón, dice, forma parte del ciclo tebano, ¿sí? Es porque se apunta, ¿no? A desarrollar precisamente el mito, ¿no? de Edipo Rey, ¿no? Y de Tebas, ¿no? Así como hay Edipo Rey de Sófocles, tenemos también, por ejemplo, Edipo en Colona, ¿no? Los siete contra Tebas, ¿no? Y otras composiciones más que se enfocan, ¿no? En esto que acá se llama el ciclo tebano, ¿no? Entonces dice, Edipo forma parte del ciclo tebano, un conjunto de obras que profundizan en los mitos de Tebas y la maldición que persigue a la familia de Layo. La tragedia destaca la impotencia del ser humano ante el destino, cuando Edipo, ¿ya? Acá lo que nos está pidiendo es un ejemplo, ¿no? Nos plantea, digamos, la idea, ¿no? La tragedia destaca, dice, la importancia del ser humano ante el destino y luego nos va a ejemplificar, ¿no? Por eso dice cuando Edipo, ¿no? Es decir, qué va a suceder con Edipo que nos muestre esa idea de la impotencia del destino. Acá la clave es la C. Dice, intenta huir de su destino, pero se acerca más a él, ¿no? Em, claro, un poco recordando, también es importante nosotros tener siempre presente la diferencia, ¿no? Entre lo que es
la obra de Sófocles y lo que es el mito de Edipo, ¿no? El mito de Edipo es eh, eh, una historia que inicia cuando Edipo nace, ¿no? Y nace con este designio que matará a su padre, se casará con su madre, y deciden matarlo, ¿no? Y lo encargan a un soldado, este soldado al final no lo mata, lo entrega a un pastor, y este pastor lo lleva a Edipo, ¿no? Lleva a Edipo hasta la ciudad de, ay, se me fue el nombre, em, uy, se me fue, sí, donde está el rey Pólibo, Corinto, la ciudad de Corinto, ¿no? Cuyo rey es Pólibo, y Pólibo lo adopta, ¿no? Y Edipo crece creyendo que Pólibo es su padre, ¿no? Cuando Edipo ya llega a una edad juvenil, eh, ocurre un percance donde unos hombres hablan sobre su origen, ¿no? Y entonces Edipo decide ir hasta el oráculo de Delfos para preguntar precisamente sobre su origen. Pero el oráculo le predice, no le dice cuál es su destino, ¿no? Y entonces Edipo, al salir del oráculo, se encuentra en una disyuntiva, ¿no? Literal, ¿no? Porque él se encuentra en un camino que se bifurca, ¿no? Una de las ramas es la ruta de regreso a Corinto y la otra lo aleja, ¿no? De Corinto. Entonces Edipo, conociendo su destino y temiendo matar a Pólibo, pues lo cree su padre, Edipo decide tomar el camino que lo aleja de Corinto, ¿no? En un intento de querer huir de su destino. Pero lo que hace Edipo en realidad es acercarse a su destino, ¿no? Esa es la, podríamos decir, la paradoja de la acción de Edipo, ¿no? Porque al intentar huir de su destino, lo que hace es acercarse a él en realidad, ¿no? Si Edipo hubiera sido un griego obediente, digamos, ¿no? Hubiera aceptado su destino y entonces hubiera regresado a Corinto, ¿no? Pero no, precisamente la intención de alejarse de ese destino es lo que lo va a llevar a Tebas, ¿no? Y entonces toma la ruta alterna y ese camino lo lleva hasta la ciudad de Tebas, ¿no? Llega a Tebas y ahí, no, antes de llegar a Tebas, ¿no? Se enfrenta primero con un grupo de hombres que resguardaba a una autoridad importante, se desata una pelea y Edipo termina matando casi a todos, ¿no? Y una de las víctimas de Edipo es Layo, ¿no? Luego Edipo llega a Tebas, que en ese momento era asolada por una esfinge, y Edipo vence a la esfinge y libera a Tebas, ¿no? Y los tebanos lo recompensan pues casándolo con la reina, ¿no? Con Yocasta, ¿no? Y entonces se consuma, ¿no? Ese destino, ¿no? Ese es el mito, digamos, ¿no? Y Sófocles lo que nos representa a nosotros es, digamos, la etapa final. Cuando inicia la obra Edipo Rey, Edipo ya está casado con Yocasta, ya tiene hijos, y hay una peste en Tebas, y nadie sabe por qué la peste está asolando la ciudad. Y Edipo entonces encarga a una comitiva que era liderada por Creonte, ¿no? Creonte, ¿sí? Para ir a averiguar, ¿no? Al oráculo y preguntarle por qué la peste está en Tebas, ¿no? Y cuando ellos regresan le dicen, ¿no? Que la peste está en Tebas porque es un castigo, ¿no? Porque no se ha vengado la muerte de Layo. Y ahí es donde Edipo tiene que cumplir una misión, que es liberar a Tebas, y para hacerlo tiene que descubrir y castigar al asesino, ¿no? Y eso es lo que lo va a llevar al final a descubrir la verdad, ¿no? Después de entrevistarse
con el soldado, con el pastor, Edipo descubre que él es el asesino de Layo y que Yocasta es su madre, ¿no? Yocasta, este, se ahorca, ¿no? Y Edipo se saca los ojos y se destierra, ¿no? Es decir, abandona la ciudad de Tebas, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo, digamos, que nos plantea a nosotros Sófocles en la obra, ¿no? Entonces siempre hay que marcarle sí, esa diferencia, ¿no? Entre el mito y la obra de Sófocles, ¿no? Muy bien, entonces acá la clave dice intenta oír su destino, pero se acerca más a él, ¿no? Y eso es lo que se muestra, digamos, en la obra, ¿no? Es lo que Edipo descubre, ¿no? Que por querer, digamos, huir, distanciarse de su destino, ¿no? Zafarse de su destino, lo que consiguió fue este, cumplirlo, ¿no? Ujú. Muy bien, ¿por qué las demás no son las claves? A ver, dice, se arranca los ojos y decide marcharse de la ciudad, ¿no? A ver, se arranca los ojos y decide, la tragedia destaca, ya, ¿por qué no es? Claro, este es un hecho que ocurre, ¿no? En la A ocurre, ¿no? Él se arranca los ojos, se saca los ojos y luego se marcha de la ciudad. Pero no olvidemos que el enunciado de la pregunta nos pide una acción o una secuencia que ejemplifique esta idea, ¿no? Que el ser humano es impotente al controlar su destino, ¿no? El ser humano no puede controlar su destino. Entonces, el hecho de que él se arranque los ojos y se marche de la ciudad tiene otro significado en realidad, ¿no? El Edipo ciego es simbólicamente el reconocimiento del personaje de lo auténtico, ¿no? Porque Edipo era un personaje que se mostraba como una suerte de hombre sabio, digamos, ¿no? Cuyo conocimiento iba más allá inclusive de la voluntad de los dioses, ¿no? En el acto mismo de querer huir de su destino, por ejemplo, ¿no? Ahí ya nos habla de una suerte de superioridad, ¿no? Del personaje por sobre la voluntad de los dioses. Y entonces, el hecho de que él se saque los ojos es el reconocimiento de que el auténtico conocimiento del ser humano no es exterior, sino es interior, ¿no? Y esa es una imagen simbólica muy fuerte, sobre todo en la literatura clásica, porque los sabios son ciegos, ¿no? El adivino Tiresias, ¿no? Es ciego, ¿no? A Homero se lo... Claro, Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, hay todo un debate sobre si existe o no este personaje, ¿no? Muchos están de acuerdo en que sí, pero siempre se lo suele representar a Homero como ciego, ¿no? Y el consenso es de que eso al final es solamente un simbolismo, ¿no? Que trata de capturar esa idea, digamos, de personaje profundo, sabio, ¿no? Entonces, la ceguera y la sabiduría, ¿ya? Van de la mano dentro de este simbolismo del mundo griego, ¿no? Entonces, por eso Edipo, ¿no? Se saca los ojos para reconocer que el conocimiento y la sabiduría auténtica es interior, que no es exterior, ¿no? Eh, que era, por ejemplo, una de las frases que estaban inscritas en, en la entrada del oráculo de Delfos, ¿no? Esa frase que decía, conócete a ti mismo, ¿no? Que es el principio del conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que simboliza la imagen de arrancarse los ojos. Y marcharse de la ciudad, ¿no? Y recordemos que el personaje de Edipo tiene una misión. Él es el rey de Tebas, es el protector de Tebas. Y él tiene que liberar a Tebas de la peste. Entonces, cuando Edipo descubre que él es el que asesinó a Layo
Y ese es el motivo de por qué la peste está en Tebas. Edipo sabe que tiene que castigar al asesino de Layo, pero al ser él, Edipo entiende que él tiene entonces que castigarse para poder precisamente liberar a Tebas. Esa acción de Edipo de marcharse de la ciudad es el acto heroico del personaje. Es un heroísmo trágico, ¿no? Porque nace precisamente, ese acto heroico nace precisamente del infortunio del personaje, ¿no? O sea, Edipo tiene que padecer para poder liberar la ciudad, ¿no? Y ese acto trágico, digamos, es lo que precisamente marca al personaje, ¿no? Como un héroe eh, eh, clásico, ¿no? Entonces, eso es lo que representa el acto de Edipo de marcharse de la ciudad, ¿no? Entonces, estas dos imágenes, la de arrancarse los ojos y marcharse de la ciudad, no tienen nada que ver con la idea del destino, tienen otro simbolismo, entonces por eso no es clave. La B dice, inicia una investigación, ¿no? Inicia una investigación para saber su verdadero origen. Sí, Edipo inicia una investigación, es verdad, ¿no? Eh, pero si nos ceñimos a la obra de Edipo Rey, la investigación que inicia Edipo no es para saber su verdadero origen, sino para saber quién mató a Layo. Entonces ahí la B es falsa porque, repetimos, ¿no? Edipo investiga en torno al asesino de Layo, no para saber su origen, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Muy bien, continuamos trabajando. Veo ahí Yamila, que has ingresado. Estamos repasando las preguntas de este repaso. Si tienes alguna pregunta, plantéala, por favor, interrúmpeme, no hay ningún problema. ¿Ya? Yo voy a continuar desarrollando las preguntas, ¿ya? Bien, entonces veamos la D. La D, ¿por qué no es la clave la D? Dice, pese a lo dicho por los oráculos, asesina a su madre, ¿no? Dice, pese a lo dicho por los oráculos, asesina a su madre. Bueno, eso sí sucede en la obra, ¿no? Claro, Edipo, pero no la asesina, sí, no, no la asesina, ¿no? Edipo, Yocasta, mejor dicho, se suicida, digamos, que es lo que se sobreentiende, ¿no? Pero no es Edipo quien la asesina, en primer lugar. Y en segundo lugar, esa secuencia, la muerte de Yocasta, no tiene mm, no tiene que ver con el destino, con la impotencia en controlar el destino, ¿no? Eh, Tendría que ver en tal caso con el castigo, ¿no? Con las consecuencias, ¿no? Pero del infortunio, de la desobediencia en tal caso, ¿no? Pero no tiene que ver con la idea del destino, ¿no? Para eso en segundo lugar. Entonces, pero sobre todo la D no es clave porque Edipo no asesina a su madre, ¿no? La E dice, Edipo conoce la verdad y ahorca a Yocasta con sus trenzas, ¿no? Como en el caso de la D, él no asesina a Yocasta, ¿no? Yocasta se suicida, digamos, ¿no? En tal caso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la D y la E tienen la misma idea que las invalida, ¿no? Muy bien, eso en torno a la 4. Muy bien, nos vamos ahora a la pregunta 5. Vamos a ver ahí la pregunta 5. Y con la pregunta 5 llegamos al siglo de oro, dice, ¿no? Entonces, el siglo de oro, recuerden, la literatura, el curso de literatura está dividido en 4 unidades. La primera es la literatura universal, ¿no? Habíamos estado comentando, va desde la literatura griega hasta el siglo XX, inicio del siglo XX, y de ahí iniciamos la segunda unidad, que es la literatura española, ¿no? Y con la literatura española vemos
primero la Edad Media con el Cid. Luego hacemos un repaso un poco rápido por el Siglo de Oro y nos enfocamos sobre todo en el Barroco, ¿no? El Siglo de Oro, recuerden ustedes, que es la etapa de mayor esplendor del mundo clásico español, ¿no? De la literatura española, es la etapa de apogeo, ¿no? Y se divide en dos momentos, ¿no? El Renacimiento y el Barroco, ¿no? Nosotros en las clases nos concentramos sobre todo en el Barroco, ¿no? Porque vemos ahí, por ejemplo, a Calderón y vemos a Cervantes, ¿no? Con el Quijote, ¿no? Pero el Renacimiento también es una etapa importante, ¿no? Ahí creo que desarrollamos, aunque de manera general, ¿no? La narrativa picaresca, me parece, ¿no? Y creo que también un poco de la lírica renacentista cuando hablamos de las estrofas, ¿no? Me parece que va por ahí. Muy bien, la pregunta que dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Dice, el siglo de oro tiene dos etapas, ya, muy bien. El Renacimiento, donde él es clave por la concepción de la cultura y arte, y el barroco que se desarrolla en el siglo, etcétera. Ya. El Renacimiento se desarrolla en el siglo XVI y el barroco en el siglo XVII. Por ahí también podemos sacar, la clave es la B, ¿no? La clave es la B. El humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es un movimiento, podríamos decir, que surge mucho antes del siglo XVI, ¿no? Encontramos del siglo XV, inclusive podríamos ir mucho más allá. ¿En qué consiste el humanismo? El humanismo es, como decía, un movimiento que involucra una serie de intelectuales que van a prestar mayor atención a los textos clásicos. Y decimos prestar mayor atención porque cuando termina el periodo clásico en el siglo V, y esto para hacer así fijo con las fechas, ¿no? Porque los cambios son pues graduales, ¿no? Pero para marcar un hito, siglo V después de Cristo, de ahí empieza lo que se denomina la Edad Media, hasta el siglo XV, o sea, son 1000 años, ¿no? En esos 1000 años, ¿no? En medio de los periodos convulsos, ¿no? Y los movimientos que se van a producir, la hegemonía, ¿sí? La va a tener la iglesia y el pensamiento religioso. Entonces, no es que no haya una literatura clásica o no es que no se lean a los clásicos. El problema es que se los asimila desde la óptica religiosa. Y entonces lo que genera es una deformación de ese conocimiento clásico. Entonces los humanistas lo que hacen es leer las obras directamente, no a través del lente de la iglesia, sino que van a la obra misma, ¿no? Son personajes que saben latín, que saben griego y recogen en ese sentido el conocimiento clásico, ¿no? Y ese conocimiento clásico va a traer nuevamente como centro al ser humano, ¿no? Y es por eso que se contrapone esos dos conceptos muchas veces para explicar la diferencia entre Edad Media y Renacimiento, ¿no? Edad Media, teocentrismo, porque el pensamiento religioso fundamenta su lógica y su realidad sobre la base de Dios, ¿no? Dios es la fuente de todo, ¿no? Cualquier explicación tiene siempre fundamento en Dios, ¿no? En cambio, con el pensamiento antropocéntrico, es decir, centra a la naturaleza humana, ¿no? Eh, la reflexión y el conocimiento se va a enfocar ahora en el hombre y en su entorno, en la sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces es un cambio de óptica que va a marcar precisamente la diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Precisamente. Entonces, el humanismo siente esas bases,
porque trae nuevamente la reflexión en torno al ser humano y propicia ese cambio eh, cultural eh, que va a marcar la diferencia entre la edad moderna y la edad media, ¿no? Entonces, de ahí, por eso decimos importante el término humanismo dentro de la concepción de la cultura y el arte, ¿no? En el caso del Renacimiento, ¿no? Muy bien. Entonces la clave es la B, ¿no? ¿Por qué no la A? Bueno, después de lo dicho, ya es más fácil descartarlo, ¿no? Teocentrismo se refiere a la Edad Media, no al Renacimiento, ¿no? Y el barroco no se desarrolla en el siglo XIV, sino en el XVII. Entonces la A no va. La C, petrarquismo, dice, petrarquismo es un término que alude al estilo de Petrarca, ¿sí? Petrarca nos lleva eh, a la Edad Media, ¿no? Casi hacia fines de la Edad Media. Eh, no es un autor que hayamos trabajado nosotros, ¿no? Eh, pero vale en tal caso mencionar, ¿no? Que el petrarquismo es esta modalidad que nace a partir de este escritor Petrarca que nos ubica a nosotros en la Edad Media, ¿no? Es más que viene de la fuente italiana, ¿no? Y siglo XVI, dice para el barroco, y no, barroco es siglo XVII nuevamente, ¿no? La de antropocentrismo, ¿no? Ahí el término antropocentrismo sí es adecuado porque el Renacimiento eh, se enfoca en el ser humano, pero se invalida ahí porque el antropocentrismo no es la clave en la concepción de la cultura y el arte, ¿no? El humanismo, ¿no? El antropocentrismo es una parte o es una perspectiva que se asume en el Renacimiento. Y lo que invalida sobre todo la D es que el barroco no se desarrolla en el siglo XV, ¿no? Y la E, erasmismo, ¿no? El Renacimiento donde el erasmismo. eh, el erasmismo es una modalidad, digamos, un estilo que se toma de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que es un intelectual renacentista, ¿no? Que desarrolla digamos, una reflexión muy crítica, sobre todo en torno a la sociedad este, eh, religiosa, digamos, y que va a caracterizar gran parte del pensamiento, sobre todo español, de verdad. Pero no tiene que ver con, es decir, no afecta directamente a la idea de la cultura y el arte, o bueno, sí, tal vez, ¿no? Podríamos, en el caso de España sí, ¿no? En el caso de España sí podríamos decir. En tal caso, lo que invalida la pregunta o la alternativa E es que el barroco no se desarrolla en el siglo XVIII, ¿no? Sino, como venimos diciendo, en el siglo XVII, ¿no? Muy bien. Ujú. Muy bien. Seguimos entonces. Recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, plantéenla, pueden escribirla en el chat, abran el micrófono. A ver, creo que aquí hay algo. Pero un segundito. A ver, ahí veo que han escrito algo en el chat. Ahora estoy ingresando. Ya el Teams está un poquito lento, ya me está preocupando ya. A ver, vamos a ver. Ujú. A ver. Mientras tanto, vamos viendo en tal caso la siguiente pregunta, ¿no? Que sería la pregunta número 6. A ver, vamos a ver. La pregunta número 6. Ah, ya está, muy bien. Vamos acá estamos, pregunta número 6. Vamos a ver aquí, ahí aparece ajá. Ya, Camila, me has planteado ahí una pregunta. Ya, entonces, antes de desarrollar la pregunta número 6 del repaso, vamos a centrarnos en esta pregunta que nos estás planteando en el chat. ¿Ya?
A ver, un segundo, voy a cargar acá la pregunta para poder leerla. A ver, acá el Teams un poquito se me está demorando, ¿no? Hace un momento leyendo las primeras preguntas y me botaba cada rato. No podía leer el material fácilmente. Entonces, a ver, estoy cargando para poder revisar. Me dices que tienes una duda entre la C y la D. A ver, vamos a ver la pregunta. Ahora sí, ya está cargando ya. Ujú. A ver, acá. Ya. Ujú. Ya. Muy bien. A ver acá. Ujú. Sé que tiene el Teams que se demora tanto. Mientras va cargando, una pregunta. Sí. Mario Vargas Llosa usaba el flashback en algún momento en La Ciudad de los Perros. O no Sí, recurría mucho. claro. Mm, claro que sí, ¿no? La idea del flashback es cuando la narración se proyecta, ¿no? Hacia el pasado, en recuerdos, ¿no? En alusiones a escenas, digamos, o a secuencias anteriores, ¿no? Y sí, hay momentos donde se producen esos recuerdos, digamos, de los personajes, ¿no? Sí, el flashback es tal vez uno de los recursos más comunes, digamos, dentro de la literatura, ni siquiera dentro de la literatura moderna, ¿no? Lo que en tal caso también hay que tener en cuenta en el caso de La Ciudad de los Perros es que lo que hace Vargas Llosa es narrar en paralelo, ¿no? Es En decir, paralelo. claro, ¿no? O sea, O si también se nosotros, puede llamar alternancia, creo, ¿no? Alternancia. claro, pero eso no es flashback, eso hacia ahí quería ir. Hay básicamente dos momentos en la obra, ¿no? Uno que es el centro, que es cuando los cadetes están en el colegio, ¿no? Y otro cuando los jóvenes, en tal caso, aún no ingresan al colegio, ¿no? Entonces son esos dos momentos que se van alternando en la narración. Esa alternancia no es un flashback, ¿no? Porque un flashback es cuando desde el punto de narración se proyecta la mirada, digamos, hacia el pasado, hacia un hecho anterior, ¿no? En la alternancia no hay eso, simplemente se intercalan nada más, ¿no? Las secuencias, nada más, no es un flashback que se esté desarrollando ahí, ¿no? Pero Claro. flashback, sí, ¿no? Pero flashback en sí, sí hay, porque hay secuencias donde el personaje rememora, recuerda, ¿no? Algunos pasajes. Por ejemplo, en esa que le mandé, la respuesta era como que su recurso más importante era la alternancia, ¿no? Porque intercala la historia de los cadetes, dice, con la vida del colegio. Sí, justo ahora sí ya estoy viendo la pregunta, ¿no? Dice, a partir del fragmento Y, del cuento, sí, dime. Ah, no, y es los vasos comunicantes, ¿usaba eso o...? Vargas Llosa. Ujú. Sí, ¿qué son los vasos comunicantes? Eh, tenemos historias, ¿no? Tenemos historias que se desarrollan, por ejemplo, en la novela, ¿ya? Y entonces el autor muchas veces para pasar de una historia a otra, ¿no? Establece algunos vínculos, ¿no? Por ejemplo, que puede ser un mismo personaje, que puede ser, por ejemplo, un mismo espacio, ¿no? O un mismo tema que permite que una historia se entrelace con la otra, ¿no? Entonces, de esa manera va estableciendo esos vasos, esos puntos que comunican, ¿no? Las diversas secuencias, ¿no? Eso es lo que, eh,
se explica como vasos comunicantes, ¿no? Que es el recurso con el cual él entreteje, ¿no? Estas secuencias, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea. Claro. O sea, está relacionado un poco con la alternancia, pero no del todo, ¿no? Porque la alternancia es una, o sea, por separado. Claro, sí, eso es lo que tú estás diciendo es correcto. La alternancia es por separado, ¿no? Uno ve, por ejemplo, en La ciudad de los perros, ves que hay una secuencia, se desarrolla, y cuando termina, hay un espacio en blanco, y luego, después de ese espacio, empieza otra secuencia, ¿no? Termina esa secuencia, otro espacio en blanco, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una alternancia clara, ¿no? En cambio, en los vasos comunicantes no hay, digamos, eh, ese espacio en blanco, sino que el salto se produce, ¿no? Ahí entre línea, ¿ya? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente una secuencia en la que Alberto está hablando con su madre, ¿no? Y se está despidiendo porque va a ir a visitar a Teresa, ¿no? Está hablando con su madre y de pronto él ya está hablando con Teresa. Ahí en la línea, nada más, salta la línea y ya está hablando con Teresa, ¿no? Entonces Sí, pero ahí, yo intenté leerlo, La serie ajá. de los perros, y me confundía mucho, o sea, cambiaba así drásticamente y no sabía en dónde ubicarme. Sí, pero no se preocupen ustedes cuando se enfrenten a ese tipo de literatura porque recuerden ustedes que esos libros son difíciles de leer, o sea, no es que sean fáciles, o sea, no es como tomar un libro, ya que estoy viendo a Julio Ramón Rivero, no es que Julio Ramón Rivero sea inferior a Vargas Llosa, de ninguna manera digo eso, sino me refiero a que la estructura narrativa que emplea Julio Ramón Rivero en lo general es lineal, por ejemplo, ¿no? Y así muchas novelas son lineales. Y eso nos permite, digamos, una comprensión mucho más eh, sencilla, digamos, de la historia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con literatura como la de Vargas Llosa, ¿no? Ellos emplean este tipo de estrategias como la alternancia, vacíos, no te brindan toda la información, crean ambigüedades, ¿no? Por ejemplo, en La ciudad de los perros, ¿no? Hay vacíos, ¿no? ¿Quién mató al esclavo? Nunca se dice. Hay ambigüedades, ¿no? ¿Quién es Teresa? Ambigüedad, ¿no? La alternancia misma que hemos visto, ¿no? Entonces, hay una serie de recursos que dificultan la lectura y eso, sí, o sea, aceptémoslo, es difícil de leer, ¿no? Como la narración objetiva también sería un poco, que no se puede llegar a saber también. Claro, como la narración objetiva. Lo que pasa que ahí es donde hay que tener en cuenta un detalle. Es difícil, hay que aceptarlo, pero hay que también comprender por qué es difícil. O sea, por qué los autores crean esos vacíos, por qué la narración objetiva, por qué esa alternancia, por qué lo hacen. Lo hacen porque a través de esos recursos lo que buscan es generar en el lector ideas, inferencias, estimular la imaginación del lector, la comprensión del lector. Lo que exige ese tipo de literatura es un lector activo, imaginativo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Vargas Llosa alterna las historias? ¿Por qué, por ejemplo, nos presenta una secuencia con Ricardo Arana, con su madre, sus tías, ¿no? Que lo cuidan, que lo miman, ¿no? Y luego, nos presenta al el esclavo, ¿no? Que es el mismo Ricardo Arana, pero en el colegio. Y luego nos presenta nuevamente la escena de Ricardo cuando aparece su padre y le dice, oye, tú eres, ¿no? Lo trata, ¿no? Como eh, dentro de la óptica del padre de Arana, ¿no? Lo trata como si fuera una mujercita, así le dice, ¿no? Tú eres una mujercita, que esto, que el otro, que esto, que el otro. Dentro de su visión machista, que es lo que representa a su padre, ¿no? Entonces, y luego nos trae nuevamente la secuencia del colegio. Entonces, ¿por qué Vargas Llosa nos alterna? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que quiere que el lector comprenda de esa alternancia? ¿No? ¿Qué es lo que quiere que el autor compare? Porque no olvidemos que la novela lo que nos está planteando
es de qué manera los personajes son influenciados por ese sistema autoritario. ¿Y cómo podemos ver esa influencia? Pues lo vamos a ver cuando captemos la transformación de los personajes. Entonces Vargas Llosa nos está planteando esa alternancia porque quiere que el lector capte cómo eran antes, cómo es después, qué pasó para esa transformación. Entonces, y los demás, ¿no? Las demás estrategias tienen ese sentido. Entonces, el lector tiene que poner mucho de su inferencia. Y eso es lo que exige la obra, ¿no? Por eso muchas veces una obra de este tipo hay que leerla una, dos veces, ¿no? Y yo no dirá, pero profe, ¿por qué no me lo da? ¿Por qué no me dice? ¿No? ¿Por qué no me dice de frente, no, esto es así, esto es así, como los narradores omniscientes, ¿no? El narrador omnisciente te cuenta todo, ¿no? Te dice todo lo que hay que pensar, lo que hay que decir, etcétera, 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 ¿no? Eh, es que lo que pasa ahí es que, y con esto termino esta pequeña reflexión, lo que pasa ahí es que la concepción del arte, de la literatura moderna, se funda en el principio de que la obra, el sentido de la obra, nunca está concluido. O sea, una obra no tiene las ideas cerradas, siempre puede decir algo más, porque las interpretaciones son infinitas y cada lector siempre puede obtener una idea diferente, ¿no? Entonces, ese es el principio del arte moderno. El arte clásico no, el arte clásico es más vertical, ¿no? Esto te digo, esto entiende, este es el tema, esto se acabó así. Entonces, por eso la dimensión de ese tipo de literatura, ¿no? Entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil, pero eh, es más ambicioso, ¿no? Esa literatura es mucho más ambiciosa que, que la literatura tradicional, ¿no? Entonces, por eso es importante leerla. Profe, Sí, una última, sí, dime. requiere también, o sea, digo, incluye también como que un poco autobiográfico, ¿no? O sea, como que elementos, porque él como que su papá lo mandó, pues, ¿no? Al Teófilo, claro. Sí, sí, o sea, eso es innegable. Hay muchas obras, libros que hacen este contraste entre la vida de Vargas Llosa o la vida del colegio militar, inclusive, con la novela, ¿no? Eso es definitivo. Y el propio Vargas Llosa inclusive lo dice, ¿no? Cuando él habla de lo que es escribir literatura, él apela a este concepto que inclusive en en las clases de la prensa explica, ¿no? Que es el concepto de la realidad imaginada, ¿no? Vargas Llosa dice que toda obra literaria, y no solamente la de él, sino toda obra literaria, siempre nace de la experiencia del escritor. O sea, siempre nace de la realidad. Eso es innegable. Eso, ningún escritor puede escaparse de eso, ¿no? Y el trabajo del escritor, dice Vargas Llosa, no está en copiar la realidad, sino en reinventarla, en imaginarla, ¿no? Y eso es lo que hace Vargas Llosa, ¿no? Sí, toma su experiencia, toma el mundo del colegio, pero él fabula. Alberto no existe, el esclavo no existe. Hay algunos estudios que tratan de encontrar quién es el esclavo, quién no, en la vida real, ¿no? Quién es el jaguar, quién es Gamboa, etcétera, ¿no? Pero son interpretaciones, ¿no? Que la propia obra estimula, ¿no? Pero en el fondo es parte de la imaginación del escritor, ¿no? Por ejemplo, una anécdota así que te cuento y que se me viene a la mente rápido. Originalmente, cuando Vargas Llosa escribió La ciudad de los perros, Arana no existía, solamente estaba el personaje de Alberto, ¿no? Y a Alberto era a quien le sucedía lo que se narra con respecto a Arana, ¿no? Entonces, lo que hace Vargas Llosa posteriormente es dividir a ese personaje y los individualiza en dos, ¿no? Para crear precisamente esa contraposición, ¿no? Entre esas dos maneras de tratar de sobrellevar ese mundo, ¿no? La actitud de Alberto, que era el indiferente, el que este, trataba de, digamos, congraciarse, estar con todos, ¿no? Mantener la norma o las reglas, digamos, del grupo, y Arana que se sometía, ¿no?
¿no? Que se dejaba, ¿no? avasallar por los demás, ¿no? Entonces, un poco que se diferencian de esa manera, ¿no? Entonces, esa es una estrategia, por ejemplo, de Vargas Llosa, ¿no? Él diferencia así a dos personajes porque trata de presentar dos modelos diferentes, ¿no? Dos modelos diferentes. Es parte de su estrategia y de su fabulación, ¿no? Entonces, lo que dices es cierto, ¿no? Y eso es parte de la literatura de Vargas Llosa y de cualquier literato también, ¿no? Eso es así. Ujú. Muy bien. Vamos con la pregunta a ver qué me mostraste acá, la 49, ¿no? Es de Julio Ramón Ribeiro. Dice, reconozco una de las características del relato, una de las características. A ver, es un fragmento donde dice, al levantarse Fray Enrique y Azora, los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos legañosos con la tranquilidad de la noche. El agua se ha remansado en su fondo transparente, se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo, que se revuelca entre los desperdicios. Todavía le falta un poco, marrano, pero aguarda no más que ya llegará tu turno, le dice. Efraín y Enrique se demoran en el camino, trepándose a los árboles para arrancar molas o recogiendo piedras de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda, siendo aún la hora celeste, llegan a su dominio, una larga calle ornada de casas elegantes que desembocan en el malecón. Ya, a ver, características del relato, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Julio Ramón Rivero, hablamos sobre todo en cuanto a características de su relato, el carácter tradicional de la narrativa de Ribeiro, ¿no? Es decir, relato lineal, narrador omnisciente, etcétera, ¿no? Hablamos también de la manera como él describe el mundo urbano, contraponiendo el espacio marginal y el espacio oficial, ¿no? Hablamos también de los personajes, ¿no? En cuanto a su naturaleza, digamos, eh, eh, no fructífera, ¿no? De sus acciones, ¿no? Vamos por ahí. A ver, me dices, estás entre la C y la D. Ahora vamos a ver todas las alternativas. Dice, los personajes son mostrados en su lucha por sobrevivir en comunidad. Bueno, acá solo se menciona, en el fragmento solo se menciona Efraín y Enrique, ahí Don Santos, no hay idea de comunidad, no hay comunidad, así que sale volando. La B, la narración presenta la relación de afecto entre un abuelo y sus nietos. Bueno, está el abuelo y están los nietos, pero no hay una relación de afecto, ¿no? Ahí el abuelo los levanta a la fuerza y los manda a traer la comida al cerdo, ¿no? Entonces no hay mucho afecto que digamos. La C dice, en el relato, la voz narrativa describe la vida de personajes migrantes. Sabemos que los personajes de la ciudad de los gallinazos sin plumas son marginales, ¿no? La escena esta donde salen las sirvientas de las casas, ¿no? Con sus escobas, ¿no? A espantar a los niños que estaban hurgando en las bolsas de basura, ¿no? Retratan, ¿no? La marginalidad de los personajes, ¿no? Quienes al final tienen que ir a buscar a los basurales, ¿no? La comida para el cerdo, ¿no? Pero no nos dice que sean migrantes. En el relato no nos muestra ningún detalle que nos digan que ellos han venido de provincia. Podría haber nacido ahí, como no, pero no hay nada en el relato que nos permita afirmar que sean migrantes. Entonces, no va. La D. El cuento muestra la situación de personajes marginales en Lima. Entonces me parece que la clave sería la D, porque ahí sí está lo que el relato nos muestra, que es la marginalidad, ¿no? Los personajes viven en un corralón, ¿no? Y ellos habitan los basurales, ¿no? De ahí el nombre que tienen, ¿no? Los gallinazos sin plumas, ¿no? Los niños son como los gallinazos carroñeros que van a los muladares y unos muladares que en la narrativa de Ribeiro nos llevan a la playa, ¿no? Eh, eh, en los tiempos de Ribeiro, hasta muy entrado inclusive, o a casi a fines del siglo X-XX, ¿no? Del siglo pasado, toda la zona de la playa, ¿no? Casi llegando ya a Miraflores, estaba cubierta de basura, ¿no? Era un lugar donde se vertían los desmontes, ¿no?
Y ahí era donde Joaquín, Enrique y Efraín van a buscar la comida, ¿no? Entonces es muy simbólica esa imagen de la marginalidad representada por la playa y los basurales, ¿no? Entonces los personajes son retratados como marginales en el cuento, ¿no? Entonces por eso la clave es la D, la C habla de migrantes y el cuento no nos está describiendo a migrantes, o no nos permite afirmar, ¿no? Categóricamente que sean migrantes. Y la E dice, la situación descrita es característica de las clases medias limeñas. Bueno, creo que es la más distante, ¿no? De las alternativas, porque los personajes no son de clase media, definitivamente, ¿no? Son personajes pobres, ¿no? El abuelo lo único que tiene es un cerdo y los niños no tienen nada, ¿no? Y al final, cuando los niños salen escapando de la casa del abuelo, salen con una desesperanza absoluta porque ¿a dónde van a ir? ¿No? El único lugar a donde se van a dirigir, y eso es lo que le dice Enrique Efraín, ¿no? Se van a ir al muladar, se van a ir al basural, ahí es donde tendrán que vivir ahora. Entonces no es la imagen de clases medias, ¿no? Que sí son personajes en muchos de los otros cuentos de Ribeiro, ¿no? Pero en este caso son más personajes, podríamos decir, populares, ¿no? O populares, no, pobres, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Profe, o Muy sea, en bien. el texto ahí no nos dice, pues, ¿no? Que son migrantes, pero, o sea, en el cuento hablando así en general, sí son provincianos. Eh, no, en el cuento tampoco lo dice, Tampoco lo dice. no, tampoco dice que sean provincianos, ¿no? Pueden haber interpretaciones, inferencias, pero ninguna sale del texto porque no hay ninguna señal en el texto que nos diga que ellos vinieron de algún lugar o que el personaje recuerde, ¿no? Ah, Ah, entonces lo no. interpreté mal, porque seguramente lo junté con lo que está junto a las barriadas, así, en la época. Claro, pero las barriadas, mm, no necesariamente lo vamos a identificar con, por ejemplo, las invasiones, ¿no? O los pueblos jóvenes, ¿no? Que se retratan, ¿no? En muchos de estos relatos, ¿no? Donde sí uno puede inferir, ¿no? Pero no necesariamente, en tal caso, esto tenganlo ustedes presente, ¿no? Si estuviéramos en un examen y va por ahí la pregunta y nos hablan de barriadas o pueblos jóvenes o lo que fuere, inmediatamente no lo adjudiquemos como un, un motivo para hablar de migrantes, ¿no? Eh, Vamos a identificar un personaje migrante cuando en el relato o en el fragmento se nos señale que él viene de otro lugar, es decir, viene de provincia, ¿no? Pero no porque viva en un pueblo joven o en eh, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, ¿no? Este relato del niño de Junto al Cielo, ¿no? Ese relato de Ernesto que vive lo que vendría a ser el Cerro San Cosme, ¿no? Me parece, en la punta alta, ¿no? Vive, y él desciende, empieza, ¿no? Y el relato nos dice, él desciende del cerro y empieza a conocer, ¿no? Las calles, empieza a observar la ciudad. Entonces ahí ya nos está, por ejemplo, claramente insinuando que si él está conociendo la ciudad es porque no vive ahí. Quiere decir que es foráneo. Entonces sí sería un migrante, ¿no? Y luego más adelante, claro, él ya nos empieza a hablar de que él viene de Tárama, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí, claramente uno puede decir él es un sujeto migrante, ¿no? Pero acá no necesariamente, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿Me dejo profe. entender? Ujú. Listo, gracias. Muy bien, gracias por la pregunta también. A ver, creo que, ahí está. Ujú. Muy bien, Camila, ahí veo que has puesto una pregunta, ahora vamos a ver la pregunta. Ujú. Dice, la novela La ciudad de los perros contiene diversas técnicas narrativas de la novela moderna que le convierten en representativa de la nueva narrativa hispanoamericana. Ajá. ¿Cuál de los siguientes recursos narrativos es el más importante al contribuir con la construcción de la estructura general del relato? Se refiere a la ciudad de los perros. La alternancia. Pues intercala la historia de los cadetes con la vida del colegio, correcto, ¿no? Esa es la
Ahí está la clave, inclusive está marcada con el asterisco, y es verdad, ¿no? La alternancia que es las secuencias, ¿no? Cómo se van intercalando, ¿no? Básicamente, en tal caso, para que ustedes también lo tengan presente en la ciudad de los perros, hay tres tiempos, digamos, que se presentan en la ciudad de los perros, ¿ya? Una, que es la principal, que es el tiempo del colegio, de tercero a quinto. Bueno, sí, ¿no? Sí, hay varias secuencias, ¿no? Y antes y después del colegio. Estas dos primeras son las más importantes. Toda la novela se intercala en estas dos. Todo, se intercala, ¿no? Inclusive si ustedes toman eh, eh, cada capítulo, se van a dar cuenta que Vargas Llosa sigue un orden, ¿ah? O sea, ahorita no lo puedo decir de memoria, pero si él empieza con la secuencia del personaje A, luego viene el personaje B, el personaje C, el personaje D, en el siguiente capítulo empieza igual. A, B, C, D. En el siguiente igual. A, B, C, D. En el siguiente A, B, C, D. O sea, sigue la misma estructura. No es tan desordenada su estructura, ¿no? Se parece, ¿no? Nos puede dar esa impresión, pero en realidad es una estructura muy ordenada. ¿Ya? Entonces, ahí también ustedes pueden analizar esa alternancia de la novela, ¿no? B, dice, ¿por qué no serían claves en tal caso? Un poco como para profundizar ahí. Un pequeño comentario, ¿ya? Estas preguntas que ustedes, por ejemplo, han localizado sobre los recursos de Vargas Llosa, pertenecen a una etapa de los exámenes de San Marcos, ¿ya? En el caso de literatura, donde el temario era muy diferente. Hubo un Hubo un par de exámenes, un par de ciclos, hasta tres creo, donde el examen se concentraba en la evaluación de dos novelas, solo dos novelas, así, solo dos. En este creo que era La ciudad de los perros y Crimen y Castigo, los dos, así, todas las novelas. Y entonces, en nuestro temario de la pre, nosotros dedicábamos varias semanas a trabajar una sola novela, ¿no? Y eso nos daba pie a ver con mucho detalle los personajes, ver los temas y ver como aquí las técnicas narrativas, ¿ya? Eh, yo les recomiendo que sí, cuando ustedes revisan seguramente material de esa época, encuentren esas preguntas, revísenlas, perfecto, porque ahí se ve con mucho detalle, ¿ya? Estos temas y aspectos de la obra. Pero hay algunos aspectos que no van a venir porque en el temario actual no están. Y este es uno de ellos. En el temario actual yo no puedo poner mi mano al fuego 100%, pero estoy 99.9% seguro que nunca les va a venir una pregunta en torno a diferenciar técnica del iceberg, flashback, vasos comunicantes o alternancia. No les va a venir porque no están dentro del temario actual, ¿ya? Entonces, en un examen de la pre, inclusive el de admisión, porque en el temario de la OCA tampoco está, no les podría venir ese tipo de preguntas porque no está en el temario. Ya, es así de simple, no, no está en el temario. No es como si a ustedes le dieran el temario este, realismo y ponen a Dostoyevsky muy bien y te ponen ahí Guerra y Paz, ¿no? Tolstoy. Este, no está en el temario, pues no pueden poner una pregunta así, ¿no? Entonces, les digo esto para que tal caso ustedes cuando hagan sus repasos se focalicen más hacia los temas que sí se está desarrollando en la pre, estén siempre en el temario, para que atiendan sobre todo esos detalles, ¿no? Tema, argumento, ¿no? Esos aspectos. Bien, pero termina en tal caso de revisar la pregunta, ¿no? La B dice iceberg porque esconde la identidad del personaje principal hasta el final, ¿no? Bueno, sí, el iceberg es una técnica en la cual se oculta un dato importante, ¿no? Se oculta un dato importante de la obra con la intención, obviamente, de crear la expectativa en el lector. Muchas veces se devela y otras veces no se devela, ¿no? Por ejemplo, ¿quién mató al esclavo? Este, no quiero hacer, como dicen,
spoilers, pero no se sabe, ¿no? O sea, es un dato que nunca se brinda de manera literal, por ejemplo. La C, flashback, porque se interrumpe el tiempo presente con hechos del pasado. Sí, esa es la definición del flashback, pero como lo estaba comentando hace un momento, no es un recurso preponderante en la estructura, ¿no? En la estructura de la novela, ¿no? Es un recurso presente, sí, como en muchas otras obras, ¿no? Pero no es estructural en la novela, ¿no? De vasos comunicantes, dado que establece un paralelismo entre los hechos, ¿no? Establece un paralelismo, ¿no? Entre uno y otro hecho que se esté produciendo, ¿no? Entonces, ahí no tampoco lo vemos en la novela, ¿no? Como estructural, ¿no? Muy bien, entonces ahí la clave era la de alternancia, ¿sí? Muy bien, ujú, muy bien. Entonces, bien. Entonces vamos a, si no hay alguna otra pregunta, vamos a terminar con las preguntas del repaso. Nos habíamos quedado en la pregunta, creo que en la pregunta 6. A ver, a ver, ahí estoy viendo, sí, en la pregunta 6. Entonces vamos a marcarlo rápidamente, ¿ya? Ya, en la pregunta 6 dice, marque la opción que completa el siguiente enunciado de la novela. El Quijote de Cervantes tiene como un tema central entre y lo ideal, representados respectivamente por Sancho Panza y. Pero esta es una pregunta, digamos, que uno puede atacar por diversos aspectos, ¿no? Lo bonito de este tipo de preguntas, ninguna pregunta es fácil para empezar, ¿ya? Pero hay algunas que nos dan a veces un empujoncito. Eh, las preguntas que tienen varias alternativas son a veces más fáciles de resolver, ¿ya? ¿Por qué? Porque te da más posibilidades de poder encontrar un punto seguro. Eso es lo importante, ¿no? Cuando ustedes tienen este tipo de preguntas hay que buscar un punto seguro, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Todos sabemos que la novela se estructura sobre la base de dos personajes, Sancho Panza y el Quijote. Entonces, este último tiene que ser el Quijote, porque habla del tema central. Son los dos personajes principales. Entonces, de esos, ¿cuáles son las alternativas que mencionan al Quijote? La C y la E, porque Alonso Quijano es el nombre real del Quijote. Todas las demás simplemente ni la miremos, las tachamos, listo. Y se acabó, ¿sí? Por eso les digo, este tipo de preguntas a veces es muy fácil porque, repito, nos da más posibilidades de poder encontrar ese ancla y basta que uno encuentre ese ancla, ya te puedes mover con mayor facilidad, ¿no? Em, entonces estamos acá entre Don Quijote y Alonso. Y de ahí ya nosotros podemos ir aquí, ¿no? Dice, tiene como tema central el conflicto entre lo material y lo ideal. Y este es un tema central muy conocido, y ahí es donde podemos nosotros identificar, ¿no? En el caso de la E, ¿por qué no sería la clave? Porque lo onírico no tiene nada que ver. Sabemos muy bien que el conflicto está entre lo pragmático, lo material y lo ideal, lo pragmático, lo ideal, sí que es lo que va a marcar sobre todo al personaje de Sancho y al personaje del Quijote, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese aspecto. Muy bien, la 7, vamos con la 7 y de ahí saltamos hasta la literatura peruana. Llegamos a Vallejo. A ver, vamos a ver. Dice, la obra de Vallejo se desarrolla en tres etapas claras, dice, marcadas por su evolución estilística y compromiso humano. Un ejemplo de ello es Trilce considerado sería, ¿no? Considerado el poemario de su etapa, considerado el poemario más importante de su etapa vanguardista, ¿no? ¿Por qué? A ver, nos pide una explicación.
La clave es la B, dice porque experimenta con la sintaxis y la ortografía. Claro, es el poemario importante de su etapa vanguardista porque ahí Vallejo cumple digamos, el precepto principal de la vanguardia, ¿no? Que es la innovación, la experimentación, ¿no? Y eso él lo plasma en el lenguaje que emplea, ¿sí? En los recursos que utiliza dentro de Trilce, ¿no? Logrando una muy compleja, muy, eh, en ocasiones muy hermética inclusive, ¿no? Y eso es lo que sobre todo se destaca, ¿no? Porque las demás alternativas no cumplen, ¿no? Se publica en el año 22 en la ciudad de París. Para empezar, Trilce se publica acá, no en París, ¿no? Eh, Después de Trilce es que Vallejo viaja a Europa. Eh, la B es la clave, la C presenta un estilo inspirado en Rubén Darío, ¿no? Para empezar, Vallejo no se inspira en Rubén Darío, o no, por ejemplo, su poemario modernista, Heraldos Negros, muestra una presencia no tanto de Rubén Darío, sino más de Racing, ¿no? Pero eso es llevarnos al modernismo, y Trilce no es un poemario modernista. D. Dice, está dedicado a la República Española. Acá se está refiriendo a un poemario titulado España aparta de este cáliz. Entonces, no va. Y la E dice, recurre a un lenguaje propio del simbolismo, ¿no? Aquí totalmente alejado de lo que es cualquiera de los libros de Vallejo, ¿no? Simbolismo no. Entonces, la clave es la B, ¿no? Correcto. Vamos con la 8. Acá la clave es la B también. Y nos pregunta sobre los ríos profundos, ¿no? De José María Arguedas. ¿Verdadero o falso? A ver, dice, Ernesto y su padre se instalan en Cusco gracias al apoyo de su pariente, el viejo, ¿no? Eso es falso porque si bien Ernesto y su padre llegan al Cusco, no se instalan. Bueno, si decimos que se instalan, es que van a vivir ahí, ¿no? Pero ellos no están de pasada, ellos que se quedan una noche nada más, sí, ¿no? Una noche nada más se quedan y de ahí luego al día siguiente se van, ¿no? Entonces, no es que se instalen a vivir ahí, ¿no? Y de ahí que reciban el apoyo, bueno, se puede interpretar como un apoyo, quizás lo que hace su pariente el viejo, ¿no? Pero acá lo que lo invalida es la idea de que se instalan. La 2 dice, en su estadía en el colegio internado, el protagonista atestigua graves injusticias. Sí, porque él observa, ¿no? La violencia, la discriminación, la marginación, el abuso, ¿no? El maltrato que también sufren los jóvenes por parte inclusive de los, ¿no? De los religiosos. Y ese es cierto, ¿no? El colegio se convierte en un ámbito de mucho dolor, ¿no? Para Ernesto. 3. El niño Ernesto acepta quedarse en el internado por temor de los indios colonos. Eh, bueno, hay y temor, que Ernesto sienta un temor por los indios, no se refiere a los indios de Patibamo, por ejemplo, no es que sienta temor, hay extrañeza, ¿no? Porque los ve distantes, ¿no? Pero de ahí a que hay un temor, no. eh, y que acepte quedarse en el internado. Si lo vemos en panorama, toda la obra, lo que hace Ernesto es constantemente salirse del internado, evadirlo, y al final de la novela él termina abandonando el internado y se va, ¿no? A una hacienda donde espera encontrarse con su padre, ¿no? Entonces, no hay eso. Eh,
4 dice, una epidemia de tifus alcanza pueblos cercanos y luego llega al colegio internado, ¿no? Una epidemia de tifus alcanza pueblos cercanos y luego llega al colegio internado. Sí, eso es verdadero, ¿no? Eso es lo que va a marcar sobre todo ya hacia el final de la obra, ¿no? Una epidemia que nace en la hacienda, ¿no? Y luego se va propagando, ¿no? Hasta que toma Abancay, ¿no? Y ese va a ser uno de los motivos de por qué Ernesto abandona, ¿no? El colegio. ¿Ya? Bien, entonces la clave la B. Vamos con la 9. Acá la clave es la A. Nuevamente sobre los ríos profundos, ¿no? Dice, en el fragmento citado de la novela Los ríos profundos de José María Alguera se evidencia, ¿qué se evidencia? Acá dice, ¿no? El canto del zumbayú se propagó por una claridad extraña, parecía tener un agudo filo, todo el aire debía estar henchido de esa voz delgada y toda la tierra ese piso arenoso del que parecía brotar. Zumbayú, Zumbayú, repetí muchas veces el nombre mientras oía el zumbido del trompo. Era como un coro de grandes tancaillos fijos en un sitio, prisioneros sobre el polvo, y causaba alegría repetir la palabra, tan semejante al nombre de los dulces insectos que desaparecían cantando en la luz, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? A, la clave es la A, ¿no? Elementos del pensamiento andino presentes en el juego infantil, ¿no? Claro, acá está hablándose el zumbayo, que es el trompo, ¿no? Pero que ellos digamos, lo interpretan o lo ven, ¿no? Como un espíritu, ¿no? De ahí el nombre del zumbairo, ¿no? Y de ahí que se comuniquen con él, ¿no? Entonces hay elementos del pensamiento andino que se interiorizan o se expresan a través del trompo, ¿no? Entonces, dentro de ese juego infantil, ¿no? Entonces sí, la clave es la A. La B, ¿por qué no? Demostraciones de la bondad que compartían todos los alumnos. Eh, Tal vez se puede interpretar como una expresión de bondad, pero acá dice que compartían todos los alumnos. No, en realidad lo contrario, ¿no? Entre los estudiantes había en gran medida, ¿no? Conflictos, ¿no? Que se mostraban, ¿no? De diversas medidas. Entonces no había esa bondad compartida por todos. La C, ¿ya? Representaciones de las fantasías que compartían los personajes. ¿Sí? Representaciones de las fantasías que compartían los personajes. Eh, Hay una gran diferencia entre fantasías y pensamiento andino o pensamiento mítico, ¿no? Lo que ellos no ven, eso no es una fantasía, no es una ilusión, sino para ellos es un hecho, ¿no? Es ese ser, es ese espíritu, es el Zumbayu, ¿no? Que ellos están eh, invocando, ¿no? Entonces no va por ahí. Y, no, y tampoco que compartían todos los personajes, ¿no? O sea, en tal caso uno que otro. D. Imposiciones de la cultura occidental sobre los niños del colegio. No es eso lo que se ve acá, ¿no? No hay elementos occidentales que se estén imponiendo en el fragmento, ¿ya? Entonces, no va ahí. La E dice, diversos símbolos de la religión católica propio al protagonista. Bueno, acá no hay elementos de la religión católica porque se está hablando claramente del zumbayo, entonces no va, ¿no? No es un elemento de la tradición católica. Muy bien, y terminamos con la 10. Aquí la clave también es la B, ¿ya? Dice, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta con respecto al fragmento citado de la novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, ¿no? Dice, el individuo recibe de manera violenta una formación machista, eso es lo que se está marcando acá, ¿ya? Y el fragmento que nos presenta es una escena donde el personaje de Ricardo, ¿no? Es recriminado por su padre, ¿no? Eh, lo acusa o lo trata como un ser inferior, ¿no? ¿No? Dentro de los prejuicios del padre, ¿no? Lo acusa de portarse como mujer, dice, ¿no? Y termina diciéndole, no, no, pero yo te haré un hombre, le dice. Entonces ahí se va a mostrar claramente, ¿no? La formación machista, la manera violenta, ¿no? Con la que se marca esa formación, ¿no?
Entonces, esa es la clave. En la A dice la imposición de códigos racistas causa la discriminación social. No hay aquí en el fragmento alguna alusión a la cultura o a alguna diferencia étnica, nada por el estilo, ¿no? Entonces no hay código racista o discriminación por acá, racista, ¿no? C dice el rechazo al sistema patriarcal genera una postura de rebeldía. Bueno, acá el personaje no se revela, ¿no? Sino solamente escucha lo que su padre le está recriminando, ¿no? La D dice la agresividad de los jóvenes provoca su actitud transgresora. La agresividad de los jóvenes. Bueno, acá tampoco hay agresividad, ¿no? Repito, el personaje del esclavo escucha, ¿no? De manera pasiva lo que le están diciendo. El sistema autoritario inhibe la deshumanización del individuo. Bueno, eso no se ve acá, o en tal caso, eh, sí se ve, pero lo que se ve es cómo el sistema autoritario deshumaniza al individuo, ¿no? Pero acá dice inhibe, que es como si el sistema autoritario inmunizara o protegiera al individuo de su deshumanización, ¿no? Pero eso no es lo que sucede en realidad, ni en la novela ni en el fragmento, ¿no? El personaje termina siendo también deshumanizado en tal caso. Muy bien, y por eso la clave es la B. Y con esto ya llegamos entonces al final de los ejercicios de esta semana. Sí, cotejen con las preguntas que ustedes tienen en el cuadernillo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, antes de terminar. Bien, entonces terminamos. Muchas gracias. Con esto también cerramos lo que es consultas académicas por este ciclo y ya nos estaremos viendo más adelante. Sí, hasta luego. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos. Ujú.